ilegal. O sea, no le voy a decir, es que yo estoy haciendo lo correcto. Le voy a decir, es que la otra ley me dijo que lo hiciera. Es una diferencia kilométrica, pero la verdad es que es cierto, las otras leyes nos indican hacerlo, nosotros nada más las cumplimos y por lo tanto la autoridad fiscal lo tiene que acatar. Con ese orden de ideas vamos a entrar a ver cuestiones prácticas, vamos a ver casos de planeación y bueno, yo traigo una guía. Sin embargo, ustedes pueden plantear los que en la práctica tengan inquietudes o lo que un amigo, un sobrino, un primo, un conocido le pasó, adelante, lo pueden plantear con todo gusto. Iremos viendo cada caso y pues en el supuesto de que yo considere que haya alguna planeación que se pueda aplicar, lo comento. Si ustedes inclusive quieren comentar alguna idea de Datos temas de dinámicos como planeación, adelante. La idea es enriquecer siempre las actividades de nuestras exposiciones. Hay muchísimos puntos que en un momento dado podemos pues analizar como puntos de planeación en las personas mercantiles. No acabaríamos porque la planeación tiene una ayuda muy interesante, pero no tiene límites, más que nuestra propia capacidad y la cantidad de escenarios en los cuales se lleve a cabo. De tal suerte que es prácticamente sin un final. Y entre más vamos conociendo las herramientas, entre más vamos conociendo las leyes, entre más vamos haciendo pues nuestros pininos en la planeación y teniendo experiencia, más fácil es ver el panorama completo y hacer las combinaciones correctas. Es muy importante también que entendamos que en la medida en que más limitados estemos de nuestro ámbito de aplicación de la planeación, más limitada va a ser la planeación. Y entre más podamos ver el panorama abierto o en conjunto, más interesante va a ser lo que podamos aportar. Dicho de otra manera, si ustedes únicamente llevan la contabilidad o la asesoría de la persona moral, pues tal vez digan, yo nada más puedo ver lo que está dentro de la persona moral, aunque no es así y no debería de ser así, porque ya dijimos que tienen alrededor, obviamente, socios o accionistas, pueden tener personas que tengan obligaciones, pueden tener accionistas que no tengan voz y voto, pueden tener socios asociados, pueden tener clientes, obviamente proveedores, acreedores, y entonces tenemos que empezar a ampliar el círculo. Y si hablamos de los socios accionistas, pues tienen hijos, tienen esposa, tienen relaciones de diferentes tipos. Y entonces, al ver el panorama completo, pues puede ser que sí tengamos un ahorro dentro de la sociedad mercantil, pero que además podamos tener ayudas de negocios para poder seguir creciendo y desde luego que ahorros fiscales en otras entidades que están en conjunción con la persona moral y que, seamos sinceros, la persona moral es un ente jurídico. Las que conforman a la persona moral, que son las importantes, pues en su vida particular o en su vida de negocios, también tienen muchas cosas que hacer. Entonces, lo interesante a final de cuentas es poder entender esas relaciones y usarlas legalmente para los fines, obviamente, de la organización. Y es completamente lícito. Solo hay que saberlo justificar, saberlo plantear para que sea completamente legal. Bueno, pues entre esos ámbitos de aplicación hay giros así como que especiales que todo el tiempo tienen pues problemas y que quisieran solucionarlos. Uno de esos, por ejemplo, es el transporte, otras son las constructoras, otras pudieran ser obviamente las empresas familiares, que por cierto en la tarde tengo un curso de empresas familiares para pues ver toda la administración y cuestiones de ese tipo que también son muy interesantes y que pues casi todas nuestras empresitas son pymes, son micros y resulta que pues tienen unas carencias increíbles de administración y esos son parte de los errores que no les permiten planear la forma en que su estructura está hecha. Y hay que evolucionar, así como aquí lo estamos haciendo, para tener posibilidades más amplias. Bueno, pues esos giros, las que implican, por ejemplo, a veces, pues la salida de nuestras instalaciones y que pueden ser tal vez mucho de servicio con una ganancia muy fuerte, pero sobre todo en específico, pues todas las empresas que tenemos
como personas morales que hacen fabricación o que hacen comercialización, pues tienen problemas pues generales, como son la comprobación de erogaciones, como son, por ejemplo, los viáticos, como son la deducción del costo de ventas o de las compras, como pudieran ser los gastos que tienen las personas que pues están pues operando las empresas, que muchas veces son los socios o accionistas o los representantes legales, llámenle director, gerente o lo que sea, pues resulta que como que hay ciertas cuestiones repetitivas. Entonces traté de en los ejemplos poner esas principales situaciones para que tengamos la opción de implementarlas pues bastante más rápido en nuestras organizaciones. Pero pues son así como que unos ejemplos, hay muchísimo más que podríamos manejar. En el ámbito de las constructoras, por ejemplo, pues de pronto hay puntos que tienen que ver con lo fiscal, puntos que tienen que ver con otra parte de fiscal que a veces lo dejamos fuera, que son las contribuciones de seguridad social, mucho que tiene que ver con orden, con cuestiones de administración. Pero es recurrente que en el caso de las constructoras, pues nos digan, tengo problemas con el seguro social, porque además en las constructoras es muy especial, porque hay un mecanismo de estimación de cuotas a través del reglamento, que por ahí creo que tenemos incluso ya grabado un curso precisamente de reglamento de trabajadores eventuales de la construcción, donde vemos algo de planeación sobre ese giro. Pero bueno, lo primero que quisiéramos es cómo evito las diferencias de el seguro social. Sí soy una constructora. Bueno, pues aquí lo que le tenemos que decir a las constructoras es que su mejor arma es ser perfecta. O sea, van a decir, eso es problemático, lo sé, pero el reglamento que aplica para los trabajadores de la industria de la construcción solamente permite que la autoridad actúe si nosotros incumplimos el reglamento o incumplimos el seguro social. Es decir, no damos de alta a los trabajadores dentro de los 5 días que nos marca la ley, no damos de alta la obra dentro de los 5 días que marca la ley y no estamos cumpliendo con el CIROC en el caso pues de estar mandando los avances financieros y la explosión de insumos correcta. Si nosotros cumplimos con eso, la autoridad no nos puede tocar porque no puede abrirse la posibilidad de que aplique el reglamento para trabajadores eventuales de la construcción. Ahora hay otra posibilidad interesantísima y que nadie está viendo o que pocos estamos viendo. La gran mayoría de las constructoras pues tienen una plantilla de trabajadores base. Esta plantilla de trabajadores base no son trabajadores eventuales de la construcción, aunque pertenezcan a una constructora. Y entonces, ¿qué sucede? Que no les aplica el reglamento de la construcción. Y hay constructoras que son pues precisamente especialistas en cierta área y que tan es caro capacitar a sus trabajadores que es una mano de obra que no dejan ir ni aunque no haya trabajo. De tal suerte que siempre están con ella. Y los que hacen el trabajo son precisamente esas personas con ese perfil ya de experiencia y sobre todo de antigüedad de la empresa. ¿Qué sucede? Que ese tipo de constructoras son constructoras, pero no les aplica el reglamento de trabajadores eventuales de la construcción. ¿Por qué no les aplica? Porque no tienen trabajadores eventuales de la construcción, tienen trabajadores de base. Y lo curioso es que ustedes llegan y discuten con la persona de la área de construcción del Seguro Social y para ellos todo es construcción. Yo estoy de acuerdo, todo es construcción, pero no todos son trabajadores eventuales de la construcción. Ya vas con el subdelegado, con el delegado y nada más se ríe. Ay, contadora, es que mi gente no sabe. Ah, ok, sí saben, pero la línea es que al que se deje, le cobran. La gran diferencia es que si yo no tengo trabajadores eventuales de la construcción, aunque haga construcción, a mí no me pueden cobrar por el mecanismo de estimación del reglamento. Me pueden llegar a hacer una auditoría y si de veras estoy con los trabajadores a menos de su sueldo, pues pueden desde luego determinarme cuotas o si de pronto yo no estoy pagando las cuotas de seguro social, también lo pueden hacer. Pero ese es el mecanismo tradicional de revisión de todo tipo de patrones. No es el reglamento
para efectos de trabajadores eventuales de la construcción. Así es que tenemos posibilidades para que no nos estimen diferencias. Y desde luego que el otro punto súper relevante que podemos aplicar es hacer una planeación de sueldos y salarios, pues aplicando las ventajas que las propias disposiciones laborales y las disposiciones de seguro social tienen para nosotros. Pero eso va a ser motivo de nuestra charla de la siguiente semana, precisamente para hablar de planeación de seguridad social, que es algo completamente distinto. Muy bien, pues bueno, las empresas constructoras tienen ese problema, pero no es el único. Resulta que otro de los problemas serios de la empresa constructora es la compra de inmuebles. La compra de inmuebles es un activo para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque lo adquirimos para construir ahí nuestras oficinas o para sembrar o para la actividad a la que nos dedicamos. Pero tal vez para las constructoras no es exactamente eso. Para las constructoras muchas veces no es que vayan a comprar el terreno para sus oficinas, pudiera ser el caso, pero en la gran mayoría de los casos adquieren los terrenos para construir y vender con todo y construcción. Adquieren los terrenos para lotificar, para hacer la infraestructura, pues de lo que son las banquetas, el drenaje sanitario, lo que es las calles, y entonces ya lotificado con servicios, pues vender a un valor mayor. ¿Qué sucede en nuestras personas morales? Por un lado, si fuera compra de activo, pues si fuera terreno, por ejemplo, que no lo podríamos deducir, es una inversión. Si fueran casas, edificios, bodegas, y fueran para usarlas, que las vamos a depreciar al 5% anual. Y eso es, si sobre todo lo pagamos de contado, lloramos. ¿Por qué? Porque sacamos dinero del flujo de la empresa que se vuelve prácticamente una ganancia, porque la ganancia se invierte en un activo y entonces pagamos mucho impuesto. Pero por otro lado, si somos personas morales y nos dedicamos a construir, nos dedicamos a lotificar, pues compramos los bienes y esos bienes son como si fueran nuestra mercancía. Pero mientras no los vendamos, que ese es el mecanismo normal de las personas morales del título 2, normalmente las personas mercantiles, las sociedades y asociaciones civiles que no están en el título 3 ni son donatarias, pues ¿qué pasa con la compra de los bienes, inclusive de mercancías? Pues que erogamos lo que es en un momento dado el monto que se paga por la mercancía, pero no las podemos deducir de inmediato. ¿Por qué no las podemos deducir de inmediato? Porque el mecanismo de título 2 así es, que solamente se puede deducir hasta que se vende, o la parte que se venda es la que se puede deducir. De tal suerte que va a ser en diferentes momentos normalmente la operación de compra y la operación de deducción. Eso es así si y solo si lo hace en forma directa la persona moral. Y si solo si la persona moral está en título 2. Pero tal vez tengamos opciones. Eso es lo importante de la planeación. Pero las opciones, sobre todo en estos casos, las mejores opciones son cuando, cuando ya en un momento dado decidimos la compra, pero no la hemos efectuado. Después también se puede hacer algo, pero pues nos puede salir un poquito más caro. Sin embargo, tendremos que aprender a evaluar si vale o no la pena. Por ejemplo, la duda que muchas veces me dicen las constructoras, ¿y cómo puedo deducir el inmueble terreno si no es para mi uso? O aún siendo para mi uso. Si es para tu uso, directamente no lo vas a poder deducir nunca, porque los terrenos no se deprecian. Podría llegar a pasar que pierdes parte de tu terreno porque tal vez estaba en una barranca y resulta que se desbarranca una parte del terreno y pues lo pierdes. Sí, eso puede pasar. Pero difícilmente vas a ganar más, a menos que sea una cesión de un río que se desvía y el límite de tu terreno era un río y entonces obtienes más, pero pues es raro. Sin embargo, ¿cómo puedo deducir un terreno? Tengo varias opciones.
Si mi constructora se dedica a construir, a hacer obra hidráulica, a hacer obra eléctrica, y aparte de pronto compra un terrenito